buenas tardes, noches, días, depende de la hora en la que estén viendo este video. Espero que se encuentren bien. Hoy es lunes 27 de marzo de 2020 y hoy les quiero platicar sobre una autora nacida en Francia, bueno, una obra de ella obviamente, de una autora nacida en Francia, en París, de hecho, pero que tiene nacionalidad mexicana. Se trata de Elena Poniatowska, mejor conocida por esta novela, entre muchas obras que tiene, llamada La Noche de Tlatelolco, que es donde ella reúne la investigación sobre la terrible masacre que hubo el 2 de octubre del 68, perpetrada por el Estado mexicano. En ese tiempo el gobierno era del PRI, nada nuevo, los priistas asesinando y reprimiendo. Conocida ella por esa obra, pero no les voy a platicar de La Noche de Tlatelolco, les voy a platicar de otra novelita, El tren pasa primero, una novela que yo leí y utilicé para realizar mi tesis de licenciatura. Cuando cursé la carrera de letras, hablé un poco sobre lo que eran los mecanismos de violencia de Estado. ¿Por qué les hablé ahorita de La Noche de Tlatelolco y lo conecté con el tren pasa primero? Porque en esta novela, Elena Poniatowska lo que hace es que también nos vuelve a colocar en un momento de lucha y de resistencia social. Ahora está hablando, en esta novela, nos presenta la historia del movimiento ferrocarrilero que realizó la huelga en 58 y en 59, un movimiento reprimido de forma brutal por el Estado mexicano, su brutalidad y su completa desinterés en cambiar las cosas, en escuchar a la población y darle un bienestar al pueblo. Esta novela tiene como personaje principal a Trinidad Pineda Chiñas, quien está inspirado en un líder social y líder también sindical, muy famoso en la izquierda mexicana en las décadas de los 70, 80, en los 60 incluso. De hecho, el movimiento estudiantil lo hablaba sobre él, y era de los pocos mexicanos que nombraban cuando empezaban las manifestaciones, y es Demetrio Vallejo. También habla un poco de Valentín Campa, que fue el otro miembro, el otro líder también de este movimiento ferrocarrilero, que en esta novela, si no me equivoco, lo llama Saturnino. Este es el personaje del cual se inspira en hacer Valentín Campa. La novela está dividida en tres partecitas. Partesotas, más bien, es una novela bastante amplia. Ya mi libro ya está medio jodidón. Tiene esta edición que yo tengo, que es de punto de lectura, son 553 páginas. Ahí está, 553 paginitas. Pero si se la leen, yo creo de 50 por día si la acaban. Se ventan de 100 perfecto, en 5 días van a acabarla. 5 días y un poquito más. Primero nos habla del movimiento ferrocarrilero como tal. Nos habla después de la prisión que sufre Trinidad Pineda, y después nos cuenta un poco los momentos cuando sale de la cárcel y también los momentos cuando él apenas estaba siendo un luchador social, cuando empezaba a ser ferrocarrilero. No crean que solamente está centrado en el personaje de los hombres. De hecho, los personajes femeninos que aparecen, que son interesantes, de hecho, podemos pensar que de hecho son dos que llaman mucho la atención: la esposa de Trinidad y la sobrina. Los nombres en este momento se me están olvidando, qué vergüenza. Se me olvidaron, no pude, digo, hace mucho que leí la novela. Esos dos personajes son bien interesantes, porque no son los típicos personajes femeninos que van a estar detrás del hombre en este caso, o que van a seguirlo solamente. No, son personajes muy críticos y personajes que tienen su punto de vista bien centrado, e incluso mencionan y hablan sobre las diferencias que hay. Un muy importante guiño ahí hacia lo que es el movimiento feminista, lo que es el pensamiento feminista, hacia el patriarcado mismo, cosa que yo no voy a explicar porque soy hombre. En todo caso, lo máximo que puedo hacer yo es dar un comentario, pero hasta ahí son ellas las que tienen que llevar esa bandera. Entonces no voy a ser yo el que me meta ahí, solamente comentaré algunas cositas. Entonces, son tres partecitas. La primera, nos colocan cómo inicia el movimiento ferrocarrilero, cómo están ellos organizados, de forma casi milimétrica, para que estalle la huelga, y nos va a ir adentrando poco a poco en estas ondas muy comunes en el México de esa época, y desgraciadamente en el actual me parece que no ha cambiado mucho en ese sentido, de cómo está el charrismo sindical, estos sindicatos blancos, los cuales no protegen al trabajador y solamente están al servicio ya sea del patrón o ya sea del gobierno de la federación, para que puedan tener ventajas, y no para ayudar a sus trabajadores, sino para que estos líderes corruptos tengan
todos los beneficios y tengan sus vidas arregladas y tengan vidas de lujo, mientras el trabajador se jode, ya sea en la línea de producción o en el lugar en donde esté. Entonces nos muestra mucho este sindicalismo blanco y cómo el presidencialismo, el gobierno en esa época que era el PRI, cómo agarraba a los movimientos sociales, a los que se manifestaban, trataban de atraerlos hacia ellos, te los trataba de comprar. Y si no los compraba, si no lograba que un líder sindical vendiera la lucha y se uniera a las filas del partido, le prometían ciertas cosas, un puesto en el gobierno, les prometían una diputación, una senaduría, etc. Si no pasaba eso, venía la represión brutal y terrible que hacía el Estado mexicano, que se refleja aquí. Porque Trinidad es un personaje interesante, el cual tiene en el pro que hay un compromiso tremendo por la lucha y que sabe que sus principios son antes que todo demás y que es primero los trabajadores. De hecho, se nota en la novela, porque era en esta época muy fuerte, cómo estaba el pensamiento comunista y del Partido Comunista anclado en las luchas sociales. Cómo los comunistas estaban dentro o militaban en partidos o tenían las ideas, pero estaban dentro de las luchas sociales y trataban de que se creara eco de su pensamiento y del discurso comunista. De hecho, Trinidad es un comunista. Demetrio Vallejo, si no me equivoco, era comunista. Valentín Campa también eran comunistas, grandes comunistas. En este caso, vemos cómo, a pesar de todo eso, hay facciones que no quieren. En el contra de Trinidad Pineda, podemos encontrar una Trinidad que confía demasiado en personas que no debería, y lo hace, y se equivoca, y terminará en la cárcel. Vamos a ver cómo de forma brutal son reprimidos el movimiento social, y luego veremos en prisión cómo los líderes sindicales son sometidos a unas vejaciones tremendas, y cómo dentro de la cárcel tratan de resistir ante la forma del gobierno, y cómo el gobierno tiene como un prisionero político. Y era terrible ser un prisionero político en la época del PRI, aún lo debe seguir siendo. Es terrible ser un prisionero político, sobre todo de estos gobiernos que estaban en contra del pueblo y que lo reprimían y lo destruían completamente. Y vemos aquí otro personaje interesante, la sobrina de Trinidad. Un personaje que sabe perfectamente las cosas, que tiene un pensamiento feminista bien claro y bien definido, que ella misma sabe su posición, y aún así ahí es una crítica a cómo ve el hombre la posición de ella y cómo vienen estas habladurías, porque no conciben que una mujer pueda ser abogada y que pueda defender, en este caso es su tío, Trinidad Pineda. Pero es muy completo. Se nota cómo no solamente son mujeres que están comprometidas, son activistas. Son mujeres que son activistas y que se nota el discurso feminista y que lo llevan a cabo. Luchan, hacen la lucha feminista y dejan muy en claro, Poniatowska creo que lo quiere reflejar aquí, cómo es necesaria esta lucha y se tiene que destruir el patriarcado. Eso es bien importante en la novelita de Tren Pasa Primero de Elena Poniatowska, cómo nos muestra personajes femeninos fuertes, que tienen su propio pensamiento, que son militantes, que critican la desigualdad, las tensiones que hay ahí. A veces caen en algún momento partes un poquito melosas, alarga ciertas situaciones. No es completamente perfecta la novela, pero creo que queda de lado eso cuando uno ve todas las cosas buenas que tiene la novela. Cómo muestra a la burguesía, al gobierno mexicano como unos rapaces, como unos desinteresados, unas personas que no quieren otra cosa más que joder al pueblo y mantener su estatus. Cómo muestra la lucha social, cómo muestra las dos visiones del sindicalismo, el sindicalismo comprometido y de lucha y el sindicalismo charro, blanco, que lo único que quiere es negociar para tener privilegios, etc. Y privilegios, insisto, no para los trabajadores, sino simplemente para una cúpula asquerosa. Y nos muestra el pensamiento de México y el pensamiento también patriarcal y machista que existe en la sociedad. Ya para finalizar, recomendable la novelita de Elena Poniatowska, El Tren Pasa Primero. Les digo, yo la utilicé en mi tesis de licenciatura. Muy buena novela. A ver qué les parece. Muchas gracias a todos los que están compartiendo y dándole like al video. Qué chido. Gracias a los que dan like. Gracias a los que comparten. Si pueden suscribirse al canal, perfecto. Y pues bueno, nos vemos en próximos días con otra novelita. Les voy a hablar esta semana sobre las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Muchísimas gracias. Quédense en casa y ahí andamos.